Buenos días, buenas tardes. Yo soy María Andrea García Medina, soy licenciada en psicología, enfocada en los procesos de duelo gestacional y perinatal. Ahí está mi presentación disponible para ustedes cuando tengan el programa. Simplemente decirles que tengo el honor de haber sido invitada por la doctora María Celeste Montaner a esta diplomatura de salud materno-infantil, que tiene el aval de muy importantes instituciones y organizaciones, así que bueno, bienvenidos a este módulo de duelo gestacional y perinatal. Es un tema difícil, delicado, es un tema donde debemos abordar la muerte al inicio de la vida. Hay que es un tema muy complejo y muy delicado, donde vamos a abrir nuestra sensibilidad para poder entrar en sintonía, resonar con este dolor tan profundo que está en el corazón de lo femenino, y a su vez en el inconsciente colectivo de la historia de la humanidad, que es nada más y nada menos del dolor de las mujeres y las madres por la muerte de sus hijos, más allá del tiempo gestacional. Yo preparé un texto y voy a hacer del texto alrededor de 3-4 videos para que también tengan la posibilidad de escucharlo y que llegue de un tono más también amigable. Así que bienvenidas, bienvenidos, les agradezco muchísimo por este tiempo y espero contribuya al ejercicio de sus prácticas profesionales. Más allá de cuál sea la especialidad, somos todos parte del sistema de salud, así que apelo a la conciencia y a la sensibilidad, que son dos ejes centrales en el abordaje de estas problemáticas, más allá del contexto de pandemia que nos atraviesa a todos, por lo cual son tiempos mucho más difíciles y complejos, tanto para las familias que nos convocan como para el personal sanitario. Así que bueno, vamos a iniciar la clase. De acuerdo a las estadísticas, sabemos que una de cada 4 mujeres puede sufrir o padecer una pérdida gestacional, o sea, aproximadamente el 25% de los embarazos, las gestaciones, se detiene en alguna etapa de su proceso. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud sostiene que muere en el mundo una mujer cada 10 minutos en un aborto clandestino. Sabemos en muchos casos que a lo largo de la vida a una misma mujer le toca atravesar por las dos experiencias, tanto un aborto voluntario como una pérdida natural o espontánea. A mi modo de ver, hay 3 tipos de situaciones de pérdidas y duelos: las naturales, las voluntarias y las que son producto o resultante de, en muchos casos, lo que se suele llamar violencia obstétrica, que lamentablemente es una realidad que existe. Las metas, vamos a hablar ahora de las metas de los organismos internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Alianza Internacional, se llama ISA, Stillbirth Alliance International, que significa Alianza Internacional. Es difícil de traducir directamente el concepto stillbirth, pero podríamos hablar, una traducción al español sería de ISA, la Alianza Internacional de la Muerte al Inicio de la Vida. No existe una traducción literal, pero ya lo tienen en el PDF, en el escrito. Entonces, ¿cuáles son las metas de estos dos organismos internacionales que, como sabemos, los organismos internacionales lideran luego nuestra tarea como científicos sociales o como trabajadores de la salud mental en los distintos países y regiones del mundo? Entonces, por un lado, estas metas tienen que ver con visibilizar la problemática del duelo,
darle cabida a la formación de profesionales y equipos, humanizar la relación médico-paciente, reducir el estigma social y reducir los costos en salud pública, los sociales y económicos financieros, propiciar los registros de datos para luego tener información cierta para estadísticas y sobre todo reducir la tendencia de las muertes intrauterinas prevenibles y evitables, las que se puedan reducir. Fíjense todos estos ejes que fundamentales que son tanto visibilizar la problemática del duelo, humanizar la relación médico-paciente, reducir los costos del estigma social. Bueno, de cada uno de estos ejes podríamos abrir clases y clases y clases, sería infinita la posibilidad de abrir, entonces vamos a tener que ir eligiendo algunos ejes fundamentales. Ahora yo los invito a abrirnos hacia una primera definición de duelo y de duelo gestacional y perinatal. Vamos a la definición propia del duelo gestacional y perinatal. Se describe un proceso de elaboración psicológico, emocional, a raíz de la detención de un embarazo, la interrupción de una gestación, de una pérdida, en cualquier etapa del embarazo, parto, posparto, posterior al nacimiento, que sufre la persona gestante, la mujer, el padre, la madre, la familia completa. Hay tíos, hay abuelos, hay hermanos. Están todos implicados en esa situación. Entonces aquí podríamos afirmar por la muerte de un hijo. Más allá del tiempo gestacional, podría ser días, semanas, meses o posterior al nacimiento, como decíamos recién. Entonces decimos que para una madre, para una persona gestante, para un padre, para una familia, la corta experiencia embrionaria o fetal no le quita ni el valor emocional ni la calidad de vínculo con este hijo, siempre que sea un hijo buscado y un hijo deseado. No le resta esta frase tan importante, por breve la experiencia embrionaria fetal, y lo decimos y lo subrayamos mucho en las formaciones, porque quizás hay un prejuicio de que una pérdida temprana duela menos y que una pérdida avanzada, un hijo fallecido posterior al nacimiento duele más, y en realidad el dolor es una experiencia subjetiva y el tiempo es una experiencia subjetiva. Sabemos que la concepción es mucho anterior, previa a la unión de óvulo y espermatozoide. Cuando hay un sueño de hijo, sabemos que todas las memorias del clan del sistema están en juego. Hay proyecciones, deseos, fantasías, todo lo que está asociado a los roles de la parentalidad, al proyecto del sueño de este hijo. Este hijo ya tiene un nombre, quizás cuando una pareja está de novia ya eligen los nombres de los hijos. Ustedes saben que esto es mucho, mucho más complejo, de una dimensión subjetiva, entrañable para esa madre, para esa pareja, para esa familia. Entonces, vamos a adentrarnos un poquitito más. Si uno se pudiera empezar a posicionar desde qué momento hay que empezar con abrir estos temas para visibilizarlos en la sociedad, y uno tendría que pensar ya los niveles educativos, probablemente la ESI, la educación sexual integral, y en los distintos niveles educativos. Esto sabemos que no está en la educación académica ni en las carreras tradicionales, ni siquiera de psicología o de medicina, muy lentamente las enfermerías, las licenciaturas en obstetricia, en todas las carreras afines, debería estar incluido la matrícula de grado, ¿no es cierto? La currícula de grado.
Entonces, lo importante, bueno, que lo estamos visibilizando en las diplomaturas, en los posgrados, bueno, es una forma de comenzar, a que los colegas de las distintas especialidades comencemos a tomar conciencia. Pero vamos a ver desde cuándo debería integrarse esta mirada más amplia. Entonces le decimos que la sexualidad humana debe ser aceptada en su totalidad por el bien de las mujeres, por el bien de la sociedad entera. La interrupción de un embarazo debería ser considerado dentro del ciclo psicosexual emocional de la mujer, tanto como lo está el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia. ¿Mm? Es la parte oscura, efectivamente es la sombra, lo que no quisiéramos ver, pero que existe. Es necesario que reconozcamos la muerte al inicio de la vida, ya sea intrauterina o perinatal, y que nos atrevamos a mirar, que la hagamos más humana, más próxima, tanto más superable. Esta es como la clave que debería como abrirnos el camino para poder acercarnos de otra manera y para que no tenga que ser la noticia vivida tan disruptiva, tan del orden de lo sorpresivo, tan del orden de la conmoción, del trauma. Empezar a saber que esto existe, que es una realidad lamentablemente, pero lo es en la medida que socialicemos y visibilicemos esta problemática. Es muy probable que el impacto sea menor en las familias y pueda ser procesado de otra manera. Abramos la posibilidad que estas familias tengan otra esperanza con respecto al procesamiento emocional de la experiencia en sí misma. Bueno, ahora vamos a la nueva visión del duelo. Yo digo nueva visión del duelo porque es una nueva mirada que yo le imprimo, seguramente otros colegas también, pero yo le imprimo esta propia mirada y que luego llevo a mi formación. Yo realizo formaciones en duelo gestacional y perinatal ya hace algunos años, en colegiaturas de profesionales, en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, instituciones públicas y privadas que me fueron convocando en el transcurso de estos años a dar talleres, seminarios, formaciones más completas, y ahora la hago en forma online debido a la pandemia, pero bueno, algo que repito mucho es cuál es la especificidad en esta nueva mirada, y probablemente sea el modelo integrativo. Mi enfoque propone una visión que va más allá en sentido amplio, que incluye desde el modelo integrativo el modelo biopsicosocial, pero también incluye el transgeneracional. Y ahora en un momento lo vamos a ver. Ahora, el duelo en sentido amplio. Me gustaría hacer un breve paso por esto de qué significa el duelo en sentido amplio. El duelo no tiene mucho marketing realmente. Hasta yo incluso hace 20 años atrás jamás me hubiera imaginado que iba a especializarme en duelo y que podía ser un tema atractivo y un tema tan necesario incluso. Bueno, entonces vamos a dar una pequeña introducción al duelo en sentido amplio. Así como lo han tomado las culturas nativo originarias como un continuum, como el ciclo debería ser completo, vida, muerte, vida. Así como con el modelo biológico de la respiración, nosotros debemos, para inhalar, exhalar todo el aire viejo. Nosotros no podemos inhalar aire nuevo, sino exhalamos y soltamos todo el aire viejo. Si no soltamos, vaciamos nuestros pulmones, no podemos inhalar el aire. Este es un modelo de la biología, de lo fisiológico, que es absolutamente maravilloso. Y asimismo sabemos que en nuestro organismo cientos de células mueren y cientos de células nacen al instante, por segundo, no sabría decir exactamente, pero este es el movimiento de la vida, justamente. Es como desde lo simbólico son esos microduelos que tenemos en lo cotidiano incluso.
Por eso decimos, todo aquello que dejamos, todo aquello que soltamos para darle la bienvenida a lo nuevo. Si nosotros vemos en una perspectiva temporal, cronológica, incluso el primer duelo fue dejar el cuerpo de la madre en el nacimiento. Y luego en el crecimiento, todos los ciclos vitales que atravesamos, las etapas del crecimiento, también son duelos, porque dejamos de ser niños, dejamos a esos padres de la infancia, dejamos nuestra primera casa, nuestro primer hogar, dejamos los ciclos educativos formales, las amistades, aquel primer novio, la primera novia, quizás un divorcio, quizás mudanzas, migraciones. Permanentemente la vida está sujeta a estas situaciones de crisis vitales, cambio y transformación, y eso lleva a microduelos, duelos inherentes, por lo cual el duelo es inherente a la vida. ¿Mm? Entonces, bueno, esta es un poco una mirada que les quiero ofrecer, como en este enfoque proponemos una tarea de resignificación, donde una mirada sistémica, y les repito, que es biopsicosocial, pero que incluye el transgeneracional, donde las pérdidas gestacionales de otras generaciones, incluso de nuestras madres, nuestras abuelas y más otras aún, quizás fueron grandes secretos familiares, o fueron duelos no reconocidos, o ya sea, sabemos, por otros tiempos históricos, por guerras, por hambre, por ignorancia. Todo ese dolor no pudo ser reconocido y hoy sabemos, gracias a una de las ramas de las neurociencias, que es la epigenética, que el trauma viaja a través del ADN mitocondrial y salta las generaciones y llega a nosotros. Así que todo aquello que no ha sido no resuelto probablemente se nos presente. Nosotros hablamos como este patrón de pérdidas gestacionales, que en algunos casos, no siempre por supuesto, en algunos casos, cuando nos ponemos a investigar en el árbol genealógico, en el transgeneracional, vamos a encontrar patrones de repetición de este tipo de situaciones. ¿Mm? Entonces, este enfoque contempla una mirada del duelo, también desde la perspectiva de género y de derechos, y una nueva visión que nos permita la despatologización del duelo, es decir, desde la prevención de la salud integral materno-infantil. El sentido común cree que el duelo viene después, y en realidad yo propongo que hagamos una mirada más integradora, más cíclica, en la cual ver el duelo como un continuum, ¿sí? Sabemos que la lógica del duelo es que reactiva un duelo nuevo, reabre los duelos anteriores. ¿Mm? Porque en general son procesos abiertos y han quedado interrumpidos en distintas etapas. No estamos en una sociedad que por excelencia nos ayude a transitar los duelos, todo lo contrario. Estamos en una sociedad que niega la muerte, ¿sí? Y que sobre todo por el vértigo en el que estamos sometidos en este sistema de vida, de un gran estrés, no tenemos los tiempos y no sabemos cómo ofrecernos y brindarnos los tiempos que necesitamos para nuestros procesos emocionales. Entonces los duelos pasan de largo, ¿m? Y vivimos en automático. Esto es lo más frecuente, sinceramente y lamentablemente. Entonces, la lógica del duelo es que queda abierto y que quedan procesos interrumpidos, ¿eh? Como dice la impresora cuando queremos imprimir algo en la computadora y resulta ser que nos dice documentos en cola. Bueno, uso esta metáfora para describir. Entonces, si la lógica del duelo es reabrir los anteriores, ¿m? Estamos como en el continuum, en un concepto de continuum de duelo, en el cual vivimos sin saberlo, reabriendo en muchas situaciones por estímulos de la afuera, en situaciones de duelo, no resuelto por síndromes de aniversario, de fechas en nuestra vida que, sin saberlo, estamos transitando por estos campos de resonancia, le decimos también nosotros, de situaciones muy difíciles. Pero ahora vamos al duelo gestacional y perinatal. ¿Por qué decimos que el duelo, el sentido común lo trae que viene después y nosotros lo queremos enfocar antes? ¿Sí?
preventivamente. ¿Por qué? En sentido amplio, mi hipótesis es que si uno pudiera trabajar, investigar y trabajar en una primera pérdida gestacional o las primeras detenciones y pérdidas gestacionales perinatales, tendríamos un margen de probabilidades de reducir riesgos posibles de quizás complicaciones, quizás no garantizará en un 100% los resultados, pero sin embargo efectivamente podemos reducir situaciones evitables y prevenibles. Y esto lo decimos especialmente porque cuando no se indaga y no se investiga, lo vemos todos los días, yo trabajo con obstétricas de distintos hospitales públicos y privados, y estamos tratando de enfocar en la primera o las primeras entrevistas, en la evaluación obstétrica, ginecológica obstétrica, sobre estas situaciones de detención. Las mujeres las llevan como grandes secretos o secretos sin saberlo, porque han quedado bajo el olvido, y son situaciones que necesitamos abrir e investigar porque hay un quantum emocional que como programación inconsciente trae grandes riesgos en la vida de una mujer. No quiero profundizar ahora, pero quizás tengamos tiempo para abrirlo más adelante. Dimensiones propias del duelo gestacional y perinatal. Acá voy a abrir 12 dimensiones, 12 ejes o 12 características a modo explicativo, pedagógico. No quiere decir que si hay un sinfín de clasificaciones de distintos autores. Esta la desarrollé yo, porque bueno, me voy a detener a modo explicativo para ir pudiendo entrar en una problemática que es muy compleja, entonces vamos a verla en 12 aspectos. La falta de tiempo. La falta de tiempo es una constante y a su vez es la variable más difícil de manejar. Lo disruptivo, la sorpresa, lo inesperado, lo inimaginable, lo súbito de la noticia, ya sea por hemorragias, ya sea por la falta de latidos de la ecografía, se produce una conmoción donde se comienza a trastocar la dimensión del tiempo. El tiempo interno subjetivo se paraliza, se enlentece por el estado de shock que produce un impacto traumático frente a, en contrapartida, el aceleramiento de los tiempos del sistema sanitario. Entonces, ese contraste deja a la pareja, a la persona gestante, inerme, indefensos, frente a la urgencia, el concepto de riesgo, tan omnipresente en la medicina, frente a la cantidad de tomas de decisiones que tienen que comenzar a tomar, tanto del sistema administrativo como de la prepaga, como del sistema, en fin, las decisiones son muchas, y el sistema nervioso, el psiquismo, el sistema nervioso entra con un estado de shock, donde es absolutamente incapaz, como que el sistema nervioso queda en un blanco, ¿sí? Entra en pausa, se paraliza, se detiene y en ese sentido es incapaz de escuchar, de absorber la información y menos de tomar decisiones con respecto incluso no solo a lo administrativo o a las indicaciones posteriores, sino la clave en esto que nosotros sabemos, el manejo activo o el manejo expectante. Infinidad de trámites, como les repito, lamentablemente, que desbordan la capacidad de procesamiento interno de esa familia o esa pareja. Vamos, de esto podríamos desarrollar un montón, pero bueno, vamos a una segunda. Yo voy a hablar muy brevemente de cada aspecto, de estos 12 aspectos que elegí profundizar. La desautorización del duelo es el segundo aspecto fundamental. Se denominan duelos desautorizados, no reconocidos, no legitimados, no validados, no permitidos, silenciados, invisibilizados, tanto por la medicina como por la psicología, por las ciencias sociales en general y por la sociedad en su conjunto. Al ser
duelos desautorizados, la mujer queda, la familia, el padre, la madre, la familia, todos los roles, quedan en un estado de vulnerabilidad y de indefensión alarmantes. El dolor al no poder ser reconocido, al no poder ser identificado, al no poder ser procesado, se llama la muerte no inscripta en el psicoanálisis, es decir, fracasa el proceso de elaboración de la experiencia del duelo propiamente dicho. ¿Sí? Es como si se negara el derecho al duelo. Entonces, es un dolor, una tercera característica muy ligada a esta segunda, es un dolor innombrable. Es significativo que a lo largo de la historia de la humanidad no haya un nombre, un concepto para la muerte de un hijo. Sabemos que si muere un padre, el concepto es orfandad, si muere un cónyuge, el concepto es viudez, pero que no exista un nombre para la muerte de un hijo ya habla de esto de algo que no puede ser, es una experiencia donde realmente este dolor, que no exista, me detengo acá, ¿no? Porque estoy pensando en voz alta con ustedes, que no existe un nombre en la historia de la humanidad, en la cultura, en ningún lenguaje, en ningún idioma además existe un nombre para esto. Ya es significativo, ya es significativo. Entonces, hay una frase que dicen en las redes feministas que es muy significativa: lo que no tiene nombre no existe, y que lo que no existe no tiene derechos, ¿no? Esto también me resuena mucho en este momento. Una de las aproximaciones de Freud al concepto de trauma es lo que no tiene palabra para ser nombrado. Entonces el psiquismo tiene que empezar a dar rodeos y queda lo periférico. Entonces la experiencia de la pérdida fracasa, justamente el trabajo de elaboración de la experiencia, porque no hay palabras para nombrar esto que por tan dramático, por tan doloroso, es absolutamente innombrable. Entonces, vamos ahora a desarrollar una cuarta característica. Cuando las pérdidas son muy tempranas, incluso podemos pensar en pérdidas más avanzadas si no hay estudios ecográficos o de imágenes. Sabemos que lo hay, pero en otro tiempo histórico no lo hubo, o mujeres que no están urbanizadas y que viven en ambientes más precarios. Sabemos que lo que quiero decir ahora es que la falta de representación psíquica para el cuerpo y para la identidad. Esta es otra de las características. La falta de representación psíquica para el cuerpo y para la identidad de este hijo. Son duelos de difícil resolución porque además, en los casos donde no existió la posibilidad de conocer a este hijo por el tiempo gestacional que haya sido, que no existe una representación psíquica para el cuerpo y tampoco para la identidad, complejiza, se llama los duelos sin cuerpo y sin identidad. Los duelos sin cuerpo los conocemos en nuestro país, que son los procesos de duelo de los familiares, de los desaparecidos, los CNN. Cuando no hay un cuerpo, es muy difícil poder tramitar un duelo, porque hay una parte del psiquismo, del sistema nervioso, que necesita tramitarlo a través de una representación o de una imagen para poder hacer un cierre, una despedida. Duelos en superposición. Una quinta característica, no es un duelo, es un paquete de duelos. No es un duelo, son muchos duelos. Sabemos que no solo se juega la muerte de un hijo, sino son las proyecciones de amor para ese bebé, de los roles parentales, las expectativas familiares, sino también
todo lo que hay que duelar son todas las situaciones vividas en torno al momento de la internación, ya sea por la emergencia, por las situaciones referidas al trato con el personal sanitario. En muchos casos, em, todo eso de la emergencia, la corrida, todo este vértigo que vive la familia en ese momento tan traumático, queda detenido en esa primera espiral de duelo. Pero básicamente esta característica que yo lo expongo aquí es la dificultad, porque no es un duelo, son muchos duelos. En un duelo es un paquete de duelos, son duelos en superposición, lo cual en muchos casos desborda la capacidad del sistema nervioso y del psiquismo para realmente, ¿eh? Es muy complejo, ¿m? Eh, este tipo de procesamiento, ¿m? Por esa complejidad que les estoy describiendo en este momento. Bueno, vamos a cerrar en este primer video para que no se les haga tan extenso y continuamos en un segundo video.